Rápidamente Kazuo pensó en reclamar la recompensa y al segundo siguiente vio que el botón se iluminaba antes de que apareciera otra ventana emergente ante él. Se han reclamado las recompensas de la misión. Se ha activado el 0,1% del linaje del usuario. Kazuo pensó que sentiría algo, sin embargo no hubo nada, ninguna nueva ventana emergente que le otorgara una nueva habilidad. En realidad, hubo un cambio menor, su chakra había aumentado ligeramente, sin embargo no fue un aumento lo suficientemente grande como para que apareciera en su menú de estado. ¿Cuál es mi linaje para empezar? Kazuo se preguntó a sí mismo, pero no tenía respuesta para dar, simplemente no había información al respecto en absoluto y ni siquiera sabía que tenía la posibilidad de un linaje hasta ahora. Habría sido más comprensivo si dijera que me daría un linaje en lugar de lo que sea este despertar, pensó Kazuo antes de soltar un suspiro y decidir que no pensaría en eso por ahora. Un aumento del 0,1% era extremadamente bajo, era una milésima parte del linaje completo. Probablemente me llevará años y mucha muerte y dolor si quiero activarlo por completo, ese es el escenario más probable, pensó Kazuo antes de cerrar los ojos una vez más y finalmente quedarse dormido. Al despertarse por la mañana, Kazuo se levantó rápidamente de la cama y se dirigió al exterior. Desafortunadamente, no podría entrenar su jutsu ya que necesitaría el chakra para más adelante durante la marcha. Sin embargo, aún podía hacer estiramientos para calentar su cuerpo. Después de aproximadamente media hora de hacer estiramientos y katas de taijutsu, Kazuo terminó con su rutina matutina y volvió a guardar su tienda en un pergamino. Minutos después, Hikaru ordenó a todo el campamento que comenzara a marchar una vez más. Durante una marcha como esta, no había tiempo para preparar comida ni nada por el estilo, por lo que los shinobi dependían de píldoras médicas y píldoras de soldado para obtener los nutrientes que necesitaban. Esto no fue bueno para ellos a largo plazo, pero los tiempos desesperados requieren medidas desesperadas y la guerra fue ciertamente un momento suficientemente desesperado. El simple hecho de saber que en cualquier momento uno podía encontrarse con alguien como un Jinchuriki o el mismísimo Raikage fue motivación suficiente para que el grupo no desperdiciara ni un solo segundo del día. Cuando comenzó la marcha, Kazuo llegó rápidamente al lado de Hikaru. Anoche, alguien se infiltró en mi tienda y se hizo llamar un Ambu Raíz de la Hoja. ¿Es esa una organización real o era un enemigo? Kazuo le preguntó a Hikaru, quien volvió su mirada hacia él. Un momento después, el hombre asintió con la cabeza. Es una organización de hojas real, pero no le digas a nadie sobre ellos, ya que se supone que deben estar ocultos a la vista. Me sorprende que te hayan invitado tan rápido. ¿Te uniste?, preguntó Hikaru, ya sabía la respuesta, pero quería escucharla de Kazuo. Kazuo se quedó en silencio por unos momentos mientras miraba a Hikaru antes de negar con la cabeza. Me gusta la luz, dijo Kazuo antes de disminuir su velocidad para caer hacia atrás del grupo. Este lugar era más peligroso que el medio donde se encontraba Hikaru, aunque al mismo tiempo también podía considerarse menos peligroso. Hikaru estaba con la raíz, Kazuo tenía una fuerte creencia en esto y en su mente, alguien de la raíz representaba un peligro mucho mayor que cualquier shinobi al azar que pudiera emboscarlos. Por supuesto, además de algunos peces gordos contra los que Kazuo no tenía ninguna posibilidad. El viaje continuó y cuando el sol comenzó a ponerse, Kazuo finalmente vio algo en la distancia. Era un gran claro que se había formado a partir de la destrucción de innumerables árboles. Probablemente con el uso de jutsu, supongo que el estilo viento, sin embargo, eso es bastante raro en la hoja. Así que tal vez se usó el estilo tierra para desarraigarlos y luego el estilo fuego para incinerarlos o simplemente los llevaron a algún lugar para usarlos en el campamento. Kazuo pensó mientras veía a Hikaru dirigirse al frente del grupo. Al otro lado del claro, un gran número de shinobi también se dirigían hacia ellos. Todos llevaban el símbolo de la hoja oculta en sus diademas. Las tropas de ambos lados se detuvieron y solo Hikaru y dos de los capitanes se dirigieron al medio. Por otro lado, su gente también caminó hacia el centro. Esos deben ser los otros líderes del campamento, pensó Kazuo mientras miraba a los hombres. Mientras su mirada recorría las tropas, sintió un escalofrío. ¿Lo vi mal?,
pensó Kazuo mientras su mirada regresaba al punto que había mirado anteriormente. En medio de las tropas, al otro lado del campamento, había un niño pequeño. Su edad parecía ser similar a la de Kazuo, ya que tenía solo 12 años. ¿No han enviado de regreso a todos los genin? Hay otro genio, pensó Kazuo antes de sacudir rápidamente la cabeza. No subirían el rango de alguien tan fácilmente, subieron el mío principalmente porque Hikaru quería vigilarme de cerca. Hay una pequeña posibilidad de que estos tipos... Los pensamientos de Kazuo se detuvieron en ese momento cuando vio a Hikaru, o más bien, vio la cabeza de Hikaru volar por el aire, separándose limpiamente de su cuerpo. La sangre salpicó toda la hierba y el resto de su cuerpo, desde el cuello hacia abajo, cayó al suelo. Hubo silencio por unos breves momentos, aunque para el shinobi de la hoja, fue como una eternidad. «Mátenlos», rugió el hombre en el medio del claro mientras señalaba al ninja de la hoja y se lanzaba hacia adelante. Al instante siguiente, todas las tropas frente a Kazuo y la hoja comenzaron a correr hacia ellos con grandes sonrisas sedientas de sangre y burlas a medida que se acercaban a ellos. Entrar en combate y aniquilar por completo el campamento de las hojas. Esto pareció sacar las mentes de los ninjas de la hoja del SOC mientras rápidamente adoptaban posiciones de combate. Mientras tanto Kazuo permaneció en silencio, sin moverse ni un centímetro de su lugar. ¿Qué será lo próximo? ¿El propio Raikage vendrá a matarme?, se preguntó Kazuo. Al ver a los enemigos apresurarse, Kazuo mantuvo la calma. Objetivamente no tenía por qué tener miedo, no moriría ni perdería nada, pase lo que pase. ¿Qué hago? ¿Me voy corriendo o me quedo y lucho? Kazuo pensó durante una fracción de segundo antes de que su mente entrara en acción. Colocando su mano sobre su muñeca, Kazuo rápidamente sacó un arma. Era un kunai extraño, con 3 puntas y un trozo de letra atado al mango. Sobre el papel estaban inscritos un conjunto de sellos. Dijiste que vendrías, no me decepciones ahora, Minato, pensó Kazuo antes de arrojar el kunai al suelo. Sin embargo, Mintao no apareció. Kazuo incluso se había asegurado de inyectar chakra en los sellos. Sin embargo, no había pasado nada. El destello amarillo de la hoja no había venido al rescate como antes. Timbre. Se ha generado la misión. Sobrevivir. Recompensa. 2 mejoras de estadísticas menores. Al observar la misión, Kazuo soltó un suspiro antes de liberar un kunai del sello en su muñeca. Haciendo un sello con una mano, Kazuo rápidamente encontró que la tierra debajo de él se estaba ablandando y en cuestión de momentos, estaba bajo tierra, corriendo hacia la parte trasera del campo de batalla. Solo tengo que sobrevivir, a la mierda con atacar, no me importa una mierda eso, pensó Kazuo mientras huía del campo de batalla. No había nada que pudiera hacer, Kazuo lo sabía. Si así fuera, habría aceptado la muerte y habría retrocedido en el tiempo para advertir a Hikaru y a los demás. Simplemente me tratarían como a un espía y me torturarían, realmente no hay nada que pueda hacer para contarles a los demás sobre esto. Esta batalla estaba condenada desde el principio, pensó Kazuo mientras se alejaba cada vez más del campo de batalla. Después de haber hecho un espacio lo suficientemente amplio, Kazuo se dirigió al suelo donde comenzó a usar el jutsu de parpadeo corporal para alejarse más. Su velocidad era mucho mayor que la del jutsu de ocultarse como un topo. Sonidos de armas chocando, jutsus desatados y explosiones estallaron detrás de él. Todos esos sonidos se fusionaron con los gritos de los shinobi moribundos. Pero Kazuo no se dio vuelta ni una sola vez, su único objetivo era su propia supervivencia. Los minutos pasaban mientras Kazuo se alejaba cada vez más del campo de batalla. Había ganado suficiente distancia como para no escuchar más un solo sonido de la batalla. Sin embargo, Kazuo no se detuvo y continuó corriendo. Los minutos se convirtieron en horas y finalmente, cuando llegaron las horas de la mañana del día siguiente, Kazuo finalmente se detuvo. Resoplido asterisco resoplido. Soltando fuertes bocanadas de aire, Kazuo sostuvo sus rodillas. Toda su espalda estaba empapada en sudor y su condición general no era buena en absoluto. Estaba cansado más allá de lo creíble, llevaba horas cansado pero no se había atrevido a parar. Afortunadamente memoricé el mapa,
ahora debería estar cerca de la frontera de la Tierra del Fuego. Mi velocidad de viaje fue mucho más rápida que cuando viajé a la frontera del rayo. Sin embargo, mi chakra está completamente drenado. Pensó Kazuo. Sacando una pequeña pastilla de color marrón oscuro de su bolsa ninja, Kazuo rápidamente se la arrojó a la boca, se disolvió casi instantáneamente dejando un sabor horrible en su boca. Sin embargo, hizo lo que se suponía que debía hacer. Kazuo sintió que su chakra se vigorizaba y comenzaba a regenerarse a velocidades anormales. Calculó que en unos 5 minutos, todas sus reservas de chakra se llenarían una vez más. Sentándose en el césped, Kazuo miró a su alrededor. Estaba en medio de un bosque con denso follaje, señal de que estaba cerca de la Tierra del Fuego. ¿Qué les digo cuando llegue allí? Que acabo de escapar, pensó Kazuo antes de sacudir la cabeza. Tengo dos opciones, o digo la verdad, lo que probablemente arruinará mi reputación por completo. Sin embargo, existe la posibilidad de que sobreviva y no me hagan nada más que enviarme a otro campo de batalla. O podría decir que Hikaru me ordenó regresar e informar si algo saliera mal para que la hoja no estuviera operando con información antigua. Kazuo pensó antes de asentir con la cabeza. Primero intentaré mentir. Si me descubren, simplemente podría morir y volver a intentarlo y decir la verdad o algo más hasta que encuentre una forma de sobrevivir al acto de desertar del campo de batalla. Pensó Kazuo antes de soltar un suspiro y ponerse de pie nuevamente. Su chakra ya se había recuperado por completo y necesitaba regresar a la aldea de la hoja lo más rápido posible. Necesito llegar allí antes de que los efectos posteriores de la píldora del soldado me golpeen, eso me dejaría incapacitado en territorio enemigo, es básicamente una sentencia de muerte. Kazuo pensó mientras usaba el jutsu de parpadeo corporal una vez más y desaparecía de su ubicación, ya a decenas de metros de distancia. Pasaron las horas mientras Kazuo atravesaba las naciones elementales, ya había entrado en la Tierra del Fuego. Ahora estaba cerca de la hoja oculta y las posibilidades de que se encontrara con una patrulla de hojas aumentaban cada segundo. Finalmente, hacia el final de la tarde, Kazuo llegó al frente de las puertas de la aldea de las hojas. Se había encontrado con una patrulla antes, sin embargo, después de mostrar su identificación ninja y un código que todos los ninjas de hoja tenían, logró pasarlos. Al detenerse en las puertas, Kazuo vio a un shinobi que controlaba a todas las personas que se dirigían a la aldea. Usando un movimiento corporal, Kazuo llegó al shinobi casi instantáneamente. ¿Quién eres tú?, preguntó inmediatamente el ninja de la hoja mientras adoptaba una postura cautelosa. Chunin de la hoja, Kazuo. Estoy aquí para entregar un informe de emergencia al señor Hokage enviado por Hikaru Nara, dijo Kazuo con tono urgente mientras miraba al hombre. El ninja, al ver la urgencia, asintió con la cabeza y se dirigió al interior de una pequeña cabaña a la izquierda de las puertas. No tardó más de 2 minutos en verificar todo antes de decirle a Kazuo que era libre de entrar. Maldita sea, debería haber sido una estrella de Hollywood en mi vida pasada. Para Kazuo, caminar hacia la hoja oculta por primera vez desde que había transmigrado fue una experiencia surrealista. Era como si todavía estuviera en un sueño, aunque sería más apropiado llamarlo una pesadilla en ese momento. Usando el parpadeo del cuerpo, Kazuo usó los recuerdos de este cuerpo para encontrar su camino hacia el edificio Hokage. Al entrar, Kazuo se dirigió rápidamente a la recepcionista. Tengo un informe de emergencia para el Hokage de Hikaru Nara, dijo Kazuo mientras miraba a la mujer detrás del escritorio. Sus ojos temblaban levemente mientras trataba de expresar mejor sus emociones. La mujer miró a Kazuo sorprendida por un breve momento antes de asentir con la cabeza y dirigirse a la oficina del Hokage de inmediato. Apenas unos segundos después, Kazuo recibió el sello de aprobación y subió las escaleras hacia la oficina del Hokage. Ahora estaba a solo unos segundos de conocer al Hokage. Sarutobi Hiruzen, quien era considerado como el segundo dios de los shinobi, era un ninja que dominaba las 5 naturalezas de los chakras e innumerables jutsu que le dieron el título de profesor. Y Kazuo, un simple Chunin con la ropa de un Chunin, se encontraría con él y trataría de mentirle directamente en la cara para luego salirse con la suya. El obstáculo que tenía frente a Kazuo era difícil, imposible, pero Kazuo no tenía otra opción además de convertirse en pícaro,
lo cual realmente no deseaba para sí mismo. Disminuiría enormemente su velocidad de entrenamiento y perdería el acceso para obtener jutsu de la hoja, teniendo que confiar completamente en su sistema. Cuando llegó al tercer piso del edificio y caminó solo unos pocos metros, Kazuo se encontró cara a cara con una gran puerta de madera. En el lado derecho había una placa dorada con una sola palabra inscrita en ella, Hokage. Al leer el cartel, Kazuo respiró profundamente antes de fortalecer su voluntad y resolución. Toc asterisco toc. Hubo un momento de silencio antes de que Kazuo escuchara una voz que lo llamaba. Adelante. Asintiendo para sí mismo, Kazuo abrió la puerta y entró, asegurándose de cerrarla detrás de él. Caminando hacia el centro de la habitación, Kazuo se arrodilló sobre una rodilla y anunció en voz alta. Es un placer saber que el señor Hokage se encuentra bien de salud. Tengo un informe urgente que hacer sobre el campo de batalla en la frontera de las aguas calientes y la nube, dijo Kazuo de una vez. Quería hacerlo lo más rápido posible y al mismo tiempo ser lo más educado posible. Aún no había mirado siquiera el rostro de Hiruzen, temiendo que el viejo ninja monstruoso pudiera darse cuenta de que algo andaba mal en un instante. Levántate, Kazuo, dijo Hiruzen después de un momento de silencio. Él ya leyó mi expediente mientras yo venía aquí, asegurándose de saber al menos mi nombre y algo de mi historia para que pudiera usarlo en la conversación y obtener más respeto y amor de mi parte hacia él como líder y la hoja en sí misma. Kazuo pensó rápidamente una vez que escuchó al hombre llamarlo por su nombre. Nunca había hablado con Hiruzen en esta vida y tampoco el dueño anterior de este cuerpo, por lo que cualquier otra explicación era ilógica, además de la que claramente te dice que está tratando de usar tácticas de manipulación. Levantándose y enderezando su cuerpo, Kazuo finalmente levantó la cabeza para mirar al Hokage de la hoja oculta. No mirar ahora al líder militar sería extremadamente extraño y sería motivo de sospecha. El hombre se veía diferente a como lo había visto en el anime y manga que Kazuo había visto y leído en su vida pasada. Tenía cabello castaño y puntiagudo y casi no tenía arrugas en la cara. Estaba claro que no era joven, ya que su piel había empezado a deteriorarse, pero todavía parecía un hombre en su mejor momento. Este tipo todavía está en su mejor momento, no, pensó Kazuo mientras miraba a Hiruzen. Kazuo tenía mucho respeto por Hiruzen y Danzo, aunque odiaba a los dos a muerte, a uno más que al otro. Kazuo podía mostrarle su respeto. Eran shinobi sin trucos, shinobi que habían entrenado muy duro para lograr la cantidad de poder que tenían, habían estudiado, entrenado y usado todo lo que tenían a su disposición para llegar a donde estaban ahora. Y para Kazuo, eso era algo respetable. Alguien a quien Kazuo odiaba incluso más que los dos sería Nagato, un hombre a quien se le había dado el Rinnegan pero que no había logrado casi nada al final. Da tu informe, Kazuo, dijo finalmente Hiruzen mientras asentía con la cabeza. Sí, señor. Casi gritó Kazuo antes de respirar profundamente y comenzar a soltar su serie de mentiras entrelazadas con verdades. Nos tendieron una emboscada cuando llegamos al lugar de la reunión con los otros 3 campamentos. El enemigo había matado a los otros campamentos y se habían disfrazado para fingir que eran shinobi de la hoja ocultos. Shikaru notó que algo andaba mal casi de inmediato y me dijo que estuviera listo para huir de regreso e informar a la hoja. Así que me quedé en guardia mientras Shikaru se dirigía al medio del claro para hablar con los otros 3 líderes de campamento, dijo Kazuo antes de tomar aire tembloroso. Y luego le cortaron la cabeza y se desató el infierno. Señor, no vi nada más mientras seguí las órdenes de Shikaru y corrí hacia la hoja lo más rápido que pude sin mirar atrás ni una vez, dijo Kazuo mientras sus ojos comenzaban a llenarse de lágrimas, su voz se obstruía, mientras continuaba. Lo siento. Fui un cobarde, señor Hokage, dijo Kazuo mientras caía de rodillas, con la cabeza gacha. Será mejor que me creas, viejo pervertido, hice todo un sketch aquí solo por esta mierda, pensó Kazuo mientras se sentaba en el suelo, con los ojos mirando al suelo mientras las lágrimas caían de sus ojos por permanecer abiertos durante demasiado tiempo y mirando el mismo lugar. Por unos momentos, reinó un silencio absoluto en la habitación antes de que Hiruzen rompiera ese silencio con su voz severa. Huiste del campo de batalla Chunin, Kazuo. Me dieron una misión para
comenzó Kazuo antes de ver a Hiruzen levantar la mano para evitar que siguiera hablando. No te dieron ninguna misión. Minato puede dar fe de eso, dijo Hiruzen mientras señalaba con la cabeza un rincón de la habitación. Al girar la cabeza, Kazuo vio el destello amarillo de la hoja mirándolo con lo que parecía una muestra de decepción. Esto. Kazuo sintió que una conmoción recorría su mente. Minato realmente había respondido al lanzamiento del kunai y había llegado a tiempo al campo de batalla. Eso significaba que todo el viaje había sido inútil. De hecho, había perdido todo lo que había construido hasta ahora simplemente por culpa de esa mierda. Kazuo se sintió furioso consigo mismo por su propio error. Suspiro asterisco. ¿Qué pasa ahora, señor Hokage?, preguntó Kazuo mientras se giraba para mirar a Hiruzen. La anterior mirada de dolor y sumisión había desaparecido por completo de su rostro. Te enfrentarás a la cárcel. Primero serás interrogado y torturado antes de ser ejecutado o trabajar por el resto de tu vida en las minas o algún lugar similar, respondió Hiruzen, sus palabras severas mientras miraba a Kazuo. Ya veo, bueno, no estoy de acuerdo con eso, dijo Kazuo mientras una pequeña sonrisa aparecía en su rostro. Hiruzen miró al joven shinobi con cara de sorpresa. Esto no era lo que esperaba en términos de reacción. De nada, ¿crees que puedes escapar de aquí? ¿Frente a mí, al Hokage y a Mintao Namikaze?, cuestionó Hiruzen, su tono parecía genuinamente curioso sobre el siguiente movimiento de Kazuo. Kazuo lo miró fijamente por un rato antes de asentir con la cabeza con una ligera sonrisa. Por supuesto que puedo, viejo cabrón, dijo Kazuo con una ligera risa. Sus palabras hicieron que la expresión en los rostros de Hiruzen y Mintao se desmoronara levemente. En ese momento, en el silencio, se escuchó un ligero sonido. ZZZTTT asterisco. Era el sonido de las etiquetas explosivas a punto de estallar. Las expresiones de los Hokages y Mintao cambiaron rápidamente una vez más cuando Minato se teletransportó hacia Kazuo y procedió a teletransportarlo. Los últimos momentos de Kazuo fueron mirando un campo al azar antes de explotar. Maldito idiota, pensó Kazuo. Boom, asterisco. El escenario cambió rápidamente una vez más cuando Kazuo se encontró nuevamente en la frontera de la Tierra de las Aguas Calientes y la Tierra del Fuego. Estoy jodido de verdad, pensó Kazuo mientras se sentaba en una gran piedra en medio del bosque. Piensa, idiota, ¿cómo puedo solucionar esto?, pensó Kazuo, pero en ese momento no se le ocurrió ningún plan. Suspiro asterisco. Puedo intentar regresar al campamento una vez más e inventar alguna mentira sobre que me sometieron a un genjutsu y me secuestraron, pensó Kazuo antes de asentir con la cabeza. No había mucho que pudiera hacer excepto intentarlo, no había nada que perder y todo por ganar en ese momento. Si tan solo pudiera regresar más atrás en el tiempo, pensó Kazuo antes de sacudir la cabeza. Hagámoslo simplemente. Al darse la vuelta, Kazuo usó el parpadeo corporal para correr a velocidades increíblemente altas a través del denso bosque. Si antes se había preocupado por no usar mucho chakra, ahora no lo hizo en absoluto. Su tarea más importante era llegar lo más rápido posible al campamento. Cuanto más rápido regresara, más posibilidades había de que su mentira funcionara. Le había llevado casi toda la noche llegar a donde había estado. Sin embargo, con él usando todas sus reservas de chakra como un hombre imprudente, Kazuo logró acortar ese tiempo significativamente. Al llegar al lugar donde había tenido lugar la batalla, Kazuo vio el bosque completamente destruido. No se parecía en nada a lo que había sido. Había señales del uso de jutsu a su alrededor, pero lo más importante es que no había ningún campamento de hojas aquí. Deben haber continuado hacia la frontera, pensó Kazuo antes de sacar su última pastilla de soldado y metérsela en la boca. Cuando se me pase el efecto, me iré a mi maldito lecho de muerte, pensó Kazuo, aunque en ese momento no le importaba. Usando a Sun-Sin nuevamente, desapareció de su lugar anterior. Le tomó 4 horas, pero finalmente pudo escuchar el sonido de los shinobi usando el jutsu de parpadeo corporal. Al llegar cerca de ellos, rápidamente vio que el grupo se detenía. Era el ninja de la hoja. Mientras lo observaban, el shock recorrió sus mentes. Kazuo parecía completamente arruinado, su cuerpo cubierto de sangre y polvo con innumerables rasguños y cortes cubriendo su cuerpo.
Tuve que hacerme esto a mí mismo para no parecer sospechoso, pensó Kazuo mientras usaba Sun Sim para dirigirse al medio del grupo. Nadie lo detuvo cuando llegó junto a Hikaru. He vuelto, comandante, dijo Kazuo mientras se inclinaba ligeramente ante el hombre. ¿Dónde has estado? Escuché que nos abandonaste al comienzo de la batalla, dijo Hikaru mientras miraba a Kazuo. Su expresión facial estaba arrugada mientras miraba al ninja de 12 años. No me atrevo a abandonar la hoja, me arrastraron usando un genjutsu y tuve que luchar para regresar. Era un equipo de jóvenes genin de la nube, respondió Kazuo, con la respiración agitada mientras mantenía la cabeza gacha. Vivo y respiro por la hoja, señor, daría mi vida por ella con gusto. Podría haber huido, sin embargo, a pesar de estas heridas, quería regresar y ayudar en la batalla lo antes posible, pero parece que fue demasiado tarde, anunció Kazuo en voz alta mientras levantaba la cabeza y se giraba para mirar a su alrededor. Lo siento, mis compañeros. Kazuo prácticamente gritó su disculpa mientras miraba a los shinobi que lo rodeaban. Por un momento el silencio envolvió el bosque antes de que casi todo el campamento shinobi comenzara a darle palabras de aliento a Kazuo, diciéndole que estaba bien y que ya había hecho suficiente por ellos. Las palabras de patriotismo de Kazuo habían encendido una mecha en ellos, y su condición obviamente dañada les dio algo por lo que sentir pena. Su imagen de niño solo intensificó este hecho. Mientras tanto, los labios de Kazuo se curvaron ligeramente hacia arriba. Hablaremos después de llegar a nuestro destino, ahora volvamos a la fila, dijo Hikaru antes de ordenar a las fuerzas shinobi bajo su mando que reiniciarán su marcha hacia la frontera. Faltaba solo una hora aproximadamente para que llegaran a su destino. Esa hora pasó en un abrir y cerrar de ojos y pronto las fuerzas de las hojas llegaron a un claro donde rápidamente comenzaron a montar el campamento. Mientras armaba su tienda de campaña, Kazuo pensó en sus próximas acciones. Estaré bajo un escrutinio mucho mayor que antes, no hay forma de que Hikaru me crea completamente, incluso existe la posibilidad de que le pida a un Yamanaka que revise mis recuerdos. En ese punto la única salida que tendré es volverme completamente rebelde. Kazuo pensó mientras terminaba de montar su tienda. En ese momento, un shinobi se acercó a Kazuo. Kazuo, el comandante te está buscando, está en su tienda, dijo el hombre antes de darle una palmadita en la espalda a Kazuo. Me alegro de que estés vivo, por un momento pensamos que te habíamos perdido, chico, dijo el hombre después con una sonrisa de alivio en su rostro. Kazuo asintió con la cabeza y respondió con su propia sonrisa. Antes de que todos esos bastardos de las nubes den su último aliento, no moriré. Al alejarse dejando esas palabras, Kazuo vio que la expresión del hombre estallaba en una gran sonrisa. Caminando por el campamento, Kazuo observó todo y rápidamente se le ocurrió una idea sobre las pérdidas generales. Alrededor del 30% se han ido, eso significa que Minato llegó rápido, sin embargo, todavía tardó un poco, supongo que alrededor de 2 minutos, pensó Kazuo antes de llegar frente a la gran tienda del comandante. El guardia como siempre lo dejó entrar sin hacer preguntas. En este punto, era bien sabido que Kazuo era una especie de aprendiz de Hikaru. Estoy aquí, comandante, dijo Kazuo mientras se dirigía al interior. Hikaru estaba dentro de la tienda, sentado en una silla detrás del mismo viejo escritorio de madera que parecía llevar a todas partes. Los pergaminos para sellar son realmente útiles, pensó Kazuo mientras se paraba frente al hombre. Dijiste que fuiste capturado por fuerzas enemigas, ¿es correcto? Hikaru le preguntó directamente a Kazuo, parecía que esta vez no iban a dar rodeos. Así es, señor, respondió Kazuo inmediatamente. ¿Tienes alguna prueba del encuentro?, preguntó Hikaru mientras ponía sus manos sobre el escritorio y sostenía su barbilla. No, realmente no estaba tratando de reunir evidencia, mi principal prioridad era sobrevivir, respondió Kazuo, su tono era uniforme y sus expresiones faciales no mostraban nada. Ya veo, bueno, es bueno que hayas sobrevivido y también que hayas logrado recibir tratamiento del personal médico a tiempo, respondió Hikaru, su mirada aún no abandonaba el rostro de Kazuo. Kazuo había recibido atención médica casi tan pronto como se unió al grupo, con la ayuda del jutsu médico, los cortes y rasguños que se había infligido se curaron casi instantáneamente.
Estoy muy agradecido con nuestro equipo médico, aunque dijeron que necesitaba al menos 2 días de descanso después de que desapareciera el efecto de las pastillas para soldados, le dijo Kazuo a Hikaru, quien levantó una ceja. ¿2 días? Los efectos secundarios solo duran unas horas. ¿Cuántas usaste?, preguntó Hikaru, su tono mostraba un dejo de confusión. Utilicé 3, señor. Sus palabras hicieron que los ojos de Hikaru se abrieran mientras miraba a Kazuo. 3. ¿Qué diablos estás haciendo aquí entonces? Me aseguré de decirle a Takuma que solo te llamara si estabas en buenas condiciones, dijo Hikaru, su voz claramente alarmada mientras se levantaba de su silla. Está bien, señor, puede llamarme en cualquier momento si es por la hoja, respondió Kazuo como pensó que lo haría un ninja devoto de la hoja. Sus palabras hicieron que las cejas de Hikaru se fruncieran aún más antes de pronunciar sus siguientes palabras. Eres realmente interesante, Kazuo, te estás volviendo más y más misterioso cada día. Solo espero que mis sospechas sean infundadas, te dejaré ir esta vez, sin embargo, la próxima vez que pase algo similar, necesitaré mejores pruebas que tu aparición cortada como una ensalada, dijo Hikaru antes de soltar un suspiro. Confiaré en ti por esa sobredosis de pastillas para soldados que es difícil de fingir. Si no fuera por eso, te estaría enviando a un Yamanaka ahora mismo, dijo Hikaru, mostrando por primera vez claramente su pura sospecha sobre Kazuo. Gracias por tu confianza, me aseguraré de no traicionarla. Prefiero que un Yamanaka no viole mi mente, respondió Kazuo, y su rostro finalmente se arrugó levemente ante la mención del clan. Más tarde, con una suave risa de Hikaru, Kazuo fue despedido y se le dijo que no se presentara frente a Hikaru durante al menos 3 días y que descansara completamente ya que tenían algunas batallas angustiosas por delante. De regreso a su tienda, Kazuo se acostó en la cama improvisada que había hecho en el suelo y abrió su menú de estado. La búsqueda de supervivencia se había completado en el momento en que Hikaru dijo que confiaría en Kazuo esta vez. Timbre. La misión ha sido completada. El usuario ha obtenido 2 puntos de mejora de grado menor. Al mirar sus estadísticas, Kazuo comenzó a pensar una vez más en cuál debería ser su próxima inversión. Estadísticas. Nombre, Kazuo. Edad, 12. Raza, humana. Fuerza, D. Resistencia, D. Agilidad, D. Inteligencia, B. Carisma, C. Chakra, C. Puntos de mejora, 3. Podría llevar mi chakra al nivel de Jonin al instante o podría aumentar mis otras estadísticas, pensó Kazuo. Su mente se puso en acción mientras trataba de pensar en cada uso para cada estadística y cuál traería el mayor beneficio tanto en el momento como en el futuro. El carisma es definitivamente lo más útil a largo plazo, haría que ganar la confianza de los shinobi sea mucho más fácil. Sin embargo, el problema es que no tengo suficiente tiempo para aumentar mis estadísticas físicas con el entrenamiento normal y con mi fuerza actual definitivamente moriré en el campo de batalla. Bofetada asterisco. Kazuo se dio una bofetada y apretó los dientes. A la mierda, puedo revertir el tiempo, maldita sea, hagámoslo, pensó Kazuo antes de invertir cada punto en carisma. De esta manera me resultará más fácil manejar las sospechas de Hikaru y también me resultará más fácil reunir escudos de carne a mi alrededor, pensó Kazuo. Carisma, B. Fue en ese momento cuando Kazuo invirtió todos sus puntos en carisma. Auge asterisco. Sintió como si se hubiera producido una explosión dentro de su mente. Cada recuerdo suyo, tanto de su vida pasada como de esta nueva, empezó a aparecer en su mente. Era como si estuviera viendo su vida entera desde una tercera perspectiva, mientras ésta se desarrollaba a una velocidad 1000 veces mayor. Solo una hora después Kazuo finalmente logró recomponerse y el flujo de recuerdos se detuvo. Resoplido asterisco resoplido. Soltando fuertes respiraciones, Kazuo estaba cubierto de sudor de la cabeza a los pies. ¿Qué carajo?, pensó Kazuo mientras su mente divagaba sobre lo que acababa de suceder. Había visto cada uno de sus recuerdos y había adquirido una perspectiva nueva y más profunda sobre ellos. Fue como si finalmente pudiera comprender lo que antes había pasado por alto. La forma en que su madre lo había mirado mientras él permanecía ajeno a todo. La forma en que sus amigos lo habían visto, cómo habían reaccionado a sus historias, su vida y todo lo que había hecho.
como lo habían percibido todos los que lo rodeaban en su vida pasada. Kazuo finalmente pudo entender eso y mucho más. En cuanto a los recuerdos de esta vida, Kazuo sintió una sorpresa aún más profunda que la de sus recuerdos del viejo mundo. Este cuerpo era huérfano, creciendo dentro de la aldea oculta de la hoja. Los únicos pilares de apoyo que tenía en ese entonces eran los cuidadores. El viejo Kazuo e incluso el Kazuo de hace apenas una hora habían pensado que eran personas buenas e ingenuas que querían ayudar a los niños. A esos bastardos no les importamos un carajo. Si conectas ese tipo de comportamiento con mi conocimiento de este mundo, entonces la probabilidad de que sea un orfanato raíz es casi del 100%, pensó Kazuo mientras fruncía el ceño. No intentó levantarse de la cama, pero notó que su cuerpo se negaba a moverse. Era como si hubiera alcanzado sus verdaderos límites y ahora se hubiera instalado un cansancio profundo y saciado que hacía que el movimiento fuera casi imposible. Estos deben ser los efectos secundarios de las pastillas para soldados, pensó Kazuo antes de soltar un suspiro. Hikaru sospechaba profundamente de mí desde el principio, lo sabía, pero con esta nueva perspectiva, lo sé con certeza. Los muchachos de aquel entonces, ese equipo de halcones, me estaban investigando mientras despachaban a los emboscadores en la ruta de patrullaje, pensó Kazuo antes de asentir con la cabeza, encontrando que su suposición estaba cerca, si no era la verdad misma de la situación. Esta fue una buena elección, pensó Kazuo antes de fruncir aún más el ceño y apretar el puño con tanta fuerza que desgarró la piel, la sangre goteó y cayó al suelo. Sin embargo, Kazuo no eliminó la fuerza que estaba aplicando hasta unos momentos después. Aún así, es molesto saber cómo te veían y pensaban los demás sobre ti. Si tan solo pudiera volver allí de alguna manera, haría trizas a esos bastardos, pensó Kazuo mientras los rostros se arremolinaban en su mente. Una anciana de cabello canoso, un joven rubio y una jovencita de abundante cabello negro que le llegaba hasta la cintura. Los mataría a todos. A cada uno de ustedes, pensó Kazuo antes de tomar aire profundamente y soltarlo lentamente. Esa mierda no importa de ninguna manera. ¿Por qué diablos estoy perdiendo el tiempo pensando en ellos? Kazuo pensó finalmente mientras se giraba de lado con dificultad y cerraba los ojos. Cuando Kazuo se despertó, se sintió casi completamente rejuvenecido. Su cuerpo se sentía mucho mejor que en semanas y su mente también estaba clara. Al levantarse del suelo, Kazuo vio que los efectos de las píldoras del soldado habían desaparecido por completo. ¿Dormí 2 días? No, pensó Kazuo mientras consideraba el hecho de que le habían dicho que las secuelas durarían al menos 2 días. Al salir de su tienda, Kazuo sintió que la brillante luz del sol golpeaba sus ojos, lo que provocó que los cerrara por unos momentos hasta que se adaptaron a la luz. Finalmente, al tener la capacidad de mirar bien a su alrededor, Kazuo vio que la mayoría de los shinobi estaban entrenando o reunidos en un círculo con los miembros de su equipo mientras compartían historias y bromas entre ellos. Caminando hacia uno de los equipos, Kazuo se sentó junto a ellos sin siquiera pedir permiso. Los demás se giraron para mirar quién se había unido a ellos, descubriendo rápidamente que era Kazuo. «Oye, niño, por fin te despertaste», dijo un hombre grande y de barriga redonda mientras comía un paquete de lo que parecía carne seca. «Sí, ¿cuánto tiempo estuve dormido?». Kazuo le preguntó al hombre, hablando por primera vez desde que había aumentado su carisma. Kazuo se sorprendió de sí mismo. Su voz tenía un sonido extraño que la hacía más segura, más cálida y carismática, si Kazuo tuviera que decirlo, aunque todavía sonaba claramente como el propio Kazuo y las voces eran idénticas. «Qué extraño», pensó Kazuo antes de volver su atención al hombre una vez más, esperando su respuesta. Con una risa fuerte, el hombre respondió: «Han pasado 2 días y medio, por un momento pensamos que habías muerto o algo así, pero cuando el equipo médico te examinó simplemente dijeron que estabas experimentando los efectos secundarios de 3 pastillas de soldado y que necesitabas descansar urgentemente», dijo el hombre con una sonrisa. Después de terminar sus palabras, Kazuo vio que alguien extendía su brazo hacia él y lo colocaba sobre sus hombros. «Sí, niña, no mentías cuando dijiste que corriste lo más rápido que pudiste para volver a la pelea. Ojalá pudiera tener tu coraje, ¿sabes?».
Era una mujer con cabello morado que le llegaba hasta el pecho. No soy valiente, simplemente creo que todo tiene un valor y mis compañeros y mi aldea tienen una posición mayor que yo, respondió Kazuo, su voz casi melodiosa mientras le respondía a la mujer. El comandante nos dijo que le informáramos que se dirigiera a su tienda tan pronto como despertara. Casi lo olvidé por un momento, dijo la mujer mientras se rascaba la cabeza. Parece una tonta, pensó Kazuo mientras miraba a la mujer antes de sonreírle. Ya veo, bueno, entonces me iré, no quiero que el comandante espere. Los veo más tarde, dijo Kazuo mientras saludaba al grupo, que correspondió a su cálido adiós con uno de los suyos. Al alejarse de la reunión, la expresión de Kazuo rápidamente se transformó en una cara de póker. En comparación con los shinobi normales, de los que Kazuo no tenía que preocuparse mucho, Hikaru era un monstruo completamente diferente. El hombre notaba incluso el más mínimo descuido y luego lo utilizaba para estrangular a Kazuo hasta la muerte. Mi tolerancia a la muerte ha aumentado con el paso de los turnos, es como si estuviera empezando a volverme insensible a la sensación y al miedo. Sin embargo, el dolor sigue siendo un problema importante. Si realmente quiero usar esta habilidad mía constantemente, entonces necesito encontrar una manera de morir instantáneamente sin ningún dolor. Kazuo pensó, innumerables ideas surgieron en su mente mientras caminaba hacia la tienda más grande del campamento. Aunque los shinobi a su alrededor parecían alegres por las recientes rachas de victorias, eso era solo la superficie. Ahora, con una estadística de carisma aumentada, Kazuo podía percibir el dolor, la tristeza, la confusión, la rabia y el odio que permeaban profundamente las grietas del corazón de cada shinobi a su alrededor mejor que nunca. Podría usar eso para mi propio beneficio. Cuanto más odio crezcan, cuanto más dolor sufran, más aclamarán a su salvador como una gran figura, como alguien imposiblemente bueno, pensó Kazuo mientras una suave sonrisa aparecía en su rostro. Si antes las sonrisas aleatorias de Kazuo habían parecido espeluznantes para la mayoría, ahora parecían suaves y carismáticas. Había intentado varias veces controlar estas expresiones faciales aleatorias, sin embargo, Kazuo aún tenía que dominar completamente su actuación y sus músculos faciales al nivel de que todo permaneciera bajo su control en todo momento. Al llegar frente a la tienda, Kazuo se dirigió al interior y se encontró con Hikaru detrás del escritorio de madera como de costumbre, así como con 5 de los capitanes principales de las fuerzas del campamento. El Yuga, el Inuzuka que había regresado de la hoja y también lo que parecía una Kinchi, alguien a quien Kazuo no podía identificar por su apariencia externa, lo que probablemente significaba un civil nacido y finalmente alguien nuevo. Eso tiene que ser un Uchiha. Pensó Kazuo mientras miraba al hombre pálido de largo cabello negro y ojos completamente negros. El hombre era mucho más guapo que el resto de shinobi que Kazuo había conocido hasta ahora alrededor del campamento. Acercándose a ellos, Kazuo se detuvo solo una vez que estuvo a solo 1 metro del grupo, dándoles a todos una leve reverencia. Saludos, me informaron que debía venir a reunirme con el comandante Hikaru tan pronto como me despertara. Perdón por la intrusión, dijo Kazuo antes de enderezarse. ¿De verdad es ese niño? ¿Qué hiciste, Hikaru?, preguntó la mujer Inuzuka con descaro mientras caminaba hacia Kazuo y le alborotaba el cabello. Kazuo ni siquiera se movió 1 centímetro cuando la mujer se acercó a él y le revolvió el cabello. Vete a la mierda, maldita mujer loca, pensó Kazuo para sus adentros. Sin embargo, su rostro mantuvo una suave sonrisa en todo momento, sin siquiera temblar levemente. Soy yo, el capitán Inuzuka, dijo Kazuo después de un momento de deliberación sobre si debería siquiera entablar una conversación con la mujer. Es mejor tener una buena relación con ella, que me jodan por enojarme con ella, pensó Kazuo mientras giraba ligeramente su rostro para darle una sonrisa. La sonrisa de la mujer Inuzuka se volvió de alguna manera salvaje y traviesa al mismo tiempo mientras le decía a Kazuo en tono burlón, ¿quieres que salga contigo o algo así? No me importaría, pero tendrás que esperar unos años. Kazuo giró la cabeza y apretó ligeramente el puño. Hikaru, que estaba detrás de su escritorio, miró la interacción con una leve sonrisa.
Al ver su expresión, Kazuo sintió que su enojo aumentaba y casi lo devoraba por completo. Este bastardo me está viendo sufrir como si estuviera viendo a un payaso en un circo. Este cabrón, pensó Kazuo para sí mismo, antes de centrar su mirada en Hikaru abiertamente, mostrando claramente su curiosidad sobre por qué Hikaru lo había llamado. No había sido oficial, pero de ahora en adelante serás mi asistente oficialmente, Kazuo. Esa fue la razón por la que quería que vinieras aquí cuando despertaras, dijo Hikaru, su tono ligero como si estuviera mencionando el buen clima. Los ojos de los capitanes dentro de la tienda se abrieron ligeramente y solo los Yuga y Uchiha mantuvieron una expresión más serena. ¿Este niño ahora está en un nivel superior al mío?, preguntó la mujer Inuzuka, dudando de lo que había oído. Fue una decisión que tomé y luego pregunté a los shinobi del campamento y todos estuvieron de acuerdo en que el chico se merece el lugar. Aoki Yuga, Hoji Akimichi y Tensaki también estuvieron de acuerdo en que fue una buena decisión, dijo Hikaru en respuesta a la pregunta de Inuzuka. El capitán Yuga que Kazuo ahora conocía se llamaba Aoki, así como Akimichi y el capitán nacido en civil asintieron con la cabeza en afirmación. No creo ser lo suficientemente fuerte para el puesto, comandante. Aunque me alegra que todos me tengan en tan alta estima, me temo que mis capacidades no podrán cumplir con los estándares, dijo Kazuo mientras bajaba la cabeza ligeramente en una reverencia superficial. Está bien, no te tomé por tu fuerza. Has logrado derrotar a oponentes varias veces más fuertes que tú varias veces ahora solo usando tu mente. Eso es suficiente para que yo determine que tienes lo que se necesita para ofrecer sugerencias mientras formo las estrategias de batalla. Tampoco espero mucho. Hikaru respondió mientras agitaba ligeramente su mano. Kazuo se quedó en silencio por un momento antes de asentir con la cabeza. En ese caso, intentaré hacer todo lo posible para ofrecerle toda la ayuda que pueda, comandante. Debe haber algún significado oculto aquí, pero ahora mismo no lo logro entender, pensó Kazuo. Suspiro asterisco. Suspirando interiormente, Kazuo mantuvo su suave sonrisa, que se había convertido en su mirada característica en este mundo, y caminó para pararse en su lugar habitual junto a Hikaru. Muy bien, ahora que ya sacamos eso del camino, les mostraré mi plan de batalla para la próxima batalla mañana, dijo Hikaru mientras sacaba un mapa de un pergamino desellado y lo colocaba sobre la mesa de madera. Mañana, pensó Kazuo mientras sus ojos se abrían ligeramente antes de volver rápidamente a la normalidad. Esta vez, lamentablemente, no podremos lanzar emboscadas ni colocar trampas, será una batalla sangrienta y directa. También somos similares en términos de poder militar, dijo Hikaru mientras rodeaba un gran claro al noreste donde se desarrollaría la batalla a gran escala. ¿Por qué no podemos colocar trampas? Parece el lugar perfecto para colocar señales de explosión subterráneas, preguntó Kazuo mientras miraba a Hikaru. ¿Quieres que sea tu asistente? Bien, entonces te haré dudar de cada decisión. Kazuo pensó que, en cierto modo, se estaría ayudando a sí mismo y al campamento mismo al cuestionar cada decisión. Sin embargo, Kazuo estaba seguro de que también podría sacarle algo de conocimiento al siniestro Nara durante el proceso. Como habrá exploradores alrededor, no hay forma de que coloquemos los explosivos sin que noten el movimiento, respondió Hikaru mientras miraba a Kazuo. ¿Cómo? No tienen un Byakugan y podríamos usar la técnica de esconderse como un topo para escondernos mientras lo hacemos, preguntó Kazuo una vez más, con el ceño fruncido por la confusión. Sus palabras provocaron que el silencio envolviera la tienda. ¿Estás diciendo que puedes usar la técnica de esconderse como un topo para plantar explosivos bajo tierra en un área tan amplia? Preguntó Aoki Yuga, levantando una ceja. Kazuo se giró para mirar al hombre antes de asentir con la cabeza. Sí, es bastante fácil, ya lo he hecho varias veces en combate, respondió Kazuo. La cagué, por supuesto, la gente normal no sería capaz de hacer lo que yo puedo con un jutsu completamente dominado que proporciona el sistema, pensó Kazuo para sí mismo. Sin embargo, las palabras ya habían salido de su boca y por eso decidió ver a dónde lo llevaba esta línea de acciones. Muéstrame cómo usas el jutsu, dijo Hikaru mientras le preguntaba a Kazuo.
Girándose para mirar a Nara, Kazuo asintió antes de hacer una señal con la mano y comenzar a dirigirse lentamente bajo tierra. Después de unos segundos, Kazuo saltó nuevamente al suelo y canceló el jutsu. ¿Puedes usarlo con un solo sello de mano y luego continuar usando el jutsu sin mantener el sello de mano en absoluto una vez que se lanza?, preguntó Inuzuka, con la voz elevada y la conmoción claramente mostrada en todo momento. Sí, es fácil. Simplemente tienes que mantener un control constante del chakra y seguir el camino predeterminado que inició la señal de la mano, dijo Kazuo, actuando todavía como si no supiera que lo que había hecho era extremadamente anormal. Malditos genios, odio este mundo de mierda. La mujer Inuzuka soltó blasfemias constantemente de su boca mientras caminaba furiosamente durante unos segundos. Mientras tanto Kazuo observaba atentamente a la mujer, memorizando todo sobre ella, sus hábitos, su forma de caminar, su manera de andar, sus tics, cada cosa que la hacía ser ella. El clan Inuzuka tiene un temperamento muy fuerte, también son impetuosos y groseros, y no tienen ninguna sofisticación en ninguna parte de su personalidad. ¿Es este un rasgo del clan? ¿Fue genético o es solo por la forma en que fueron criados? Sería un experimento interesante secuestrar a un Inuzuka e intentar criarlo para que sea todo lo contrario de sus raíces. Kazuo pensó antes de girar la cabeza hacia Hikaru una vez más, guardando el pensamiento en el fondo de su mente para un posible uso posterior. Parece que serás útil muy pronto, Kazuo. De hecho, esta misma noche, dijo Hikaru mientras le daba a Kazuo una ligera sonrisa. Sus ojos oscuros parecían brillar mientras lo miraban. ¿Este cabrón está emocionado? Estoy jodidamente bien, de acuerdo, cabrón, pensó Kazuo antes de asentir con la cabeza. Sí señor, iré en una misión en solitario o con un miembro yuga al lugar del campo de batalla y plantaré tantas etiquetas de explosión como sea posible en los lugares designados antes de regresar al campamento. No, yo diría que quedarme allí sería una mejor decisión ya que podría activar los sellos en el momento adecuado, pero la activación podría causar complicaciones si voy con todos mañana, dijo Kazuo mientras tomaba un pequeño lápiz que estaba sobre el mapa y rápidamente marcaba con un círculo 5 lugares. Supongo que aquí es donde se colocarán las explosiones. Preguntó Kazuo mientras se giraba hacia Hikaru una vez más. El hombre había permanecido en silencio durante toda la explicación de Kazuo. Una risa leve estalló en el hombre, mientras los capitanes permanecieron inquietantemente en silencio. Realmente has mejorado, Kazuo. De hecho, es una mejora tan grande que es casi monstruosa. Afortunadamente cometiste un error, dijo Hikaru con una leve sonrisa, que para Kazuo parecía burlona más que cualquier otra cosa. Tomando un palo, Hikaru tocó uno de los círculos que Kazuo había marcado como lugar donde colocaría los explosivos. Esta parte aquí está pintada de un tono de verde ligeramente más oscuro, lo que significa que la tierra aquí es de mayor densidad, lo que reduce el poder de la explosión. Sin embargo, incluso eso podría perdonarse, pero el hecho es que está un poco demasiado lejos de la parte central del campo de batalla, incluso si los explosivos se activan. Como mucho reclamarán una miserable suma de vidas, dijo Hikaru antes de tomar el bolígrafo que Kazuo había colocado en el mapa y marcar una nueva ubicación. Estaba en una ubicación extraña, situada en el extremo derecho del campo de batalla. Parecía incluso peor que el lugar donde Kazuo había decidido colocar los explosivos. Esta parte puede verse peor, sin embargo, eso es solo si no tienes en cuenta la reacción de los ninjas de la nube. Cuando ocurren las explosiones, retrocederán inmediatamente y con el mayor número de explosiones ocurriendo en la izquierda, así como el hecho de que su campamento está ubicado en esta dirección. Vendrán aquí donde lanzarás un segundo conjunto de explosivos para otro golpe decisivo, dijo Hikaru antes de dejar el bolígrafo y recostarse en la silla. Ya veo, dijo Kazuo con una sonrisa antes de levantar la mano. ¿Puedo salir un momento?, preguntó Kazuo, y antes de que Hikaru le diera permiso, Kazuo caminó hacia el frente de la tienda e hizo un sello con una sola mano. Kai. Boom, asterisco. Con una gran explosión que envolvió la mayor parte de la tienda, el cuerpo de Kazuo fue incinerado y volado en pedazos.
Resoplido asterisco resoplido. Despertándose una vez más, Kazuo se levantó y se dirigió al grupo de ninjas afuera una vez más hasta que la mujer le dijo que Hikaru lo había llamado. Replicando sus acciones perfectamente, Kazuo llegó al mismo momento en el que estaba explicando la estrategia. Esta vez, sin embargo, Kazuo hizo lo que Hikaru había hecho e incluso explicó la razón que Hikaru le había dado mientras la integraba con su discurso. La habitación quedó en silencio mientras miraban al ninja de 12 años. Un shinobi que no llevaba más de 3 meses fuera de la academia era capaz de pensar estrategias a un nivel que solo un Nara experimentado era capaz de hacer. Aplaudir asterisco aplaudir. Hikaru aplaudió mientras mantenía una ligera sonrisa en su rostro. Excelente, parece que mi decisión de convertirte en mi asistente no fue incorrecta, de hecho siento que será bastante pesado pensar en qué enseñarte, dijo Hikaru mientras los capitanes Yuga y Akimichi asentían con la cabeza, claramente complacidos de haber elegido un buen prospecto de shinobi para respaldar. Como ya realizaste toda la operación entonces lo dejaré en tus manos, Kazuo, dijo Hikaru antes de levantarse y caminar unos metros hasta la parte trasera de la tienda y regresar con 2 pergaminos de sellado que colocó sobre la mesa. Toma 500 etiquetas de explosión y colócalas uniformemente en todos los lugares. Cada uno de estos pergaminos puede contener 250 etiquetas a la vez. Ve a la tienda de suministros y cógelas antes de partir de inmediato, ordenó Hikaru mientras miraba a Kazuo con una mirada severa y autoritaria en su rostro. Este ya no era el hombre que jugaba juegos mentales y preparaba trampas para que Kazuo cayera en ellas. Este era Hikaru Nara, un Jonin de élite de la hoja y el comandante de todo el frente de la nube del norte. Asintiendo con la cabeza, Kazuo tomó los 2 pergaminos y los ató a su espalda, girándose hacia los capitanes y el comandante. Hizo una ligera reverencia antes de usar el jutsu de parpadeo del cuerpo y desaparecer de la tienda. Monstruo, pronunció el capitán civil mientras miraba el lugar donde Kazuo había estado. Hikaru se rió entre dientes antes de negar con la cabeza. Supongo que puedes decir eso aunque tengo este extraño sentimiento sobre él, dijo Hikaru antes de negar con la cabeza una vez más. No importa, comencemos a planificar la siguiente parte de la batalla después de que Kazuo termine su trabajo, habrá gente con vida incluso si el plan sale a la perfección. Nuestro trabajo es aniquilar esos restos, dijo Hikaru, sus ojos brillando mientras su mente se ponía en acción. Las fuerzas de la nube no lo pasarían bien mañana, eso era seguro. Mientras tanto, al otro lado del campamento, Kazuo apareció frente a la gran tienda de suministros y se dirigió inmediatamente. La misma mujer de antes estaba detrás del escritorio, sin embargo, a diferencia de antes, tenía una larga cicatriz que recorría casi la totalidad de su rostro, considerando lo roja que se veía. Kazuo supuso que era bastante reciente. Apartando la vista de la cicatriz, Kazuo le dio a la mujer una suave sonrisa antes de decir: estoy aquí para reunir suministros para una misión especial, necesito 500 etiquetas de explosión, dijo Kazuo, su voz ligera como si su solicitud fuera la misma que pedir un suministro básico de 10 kunai. La mujer asintió con la cabeza antes de quedarse congelada en el lugar apenas un segundo después. ¿500 etiquetas explosivas?, preguntó la mujer, con los ojos muy abiertos mientras miraba a Kazuo. Así es, aquí está la carta de permiso escrita por el comandante, dijo Kazuo mientras colocaba una carta que Hikaru había escrito mientras ataba los pergaminos a su espalda. Al leerlo rápidamente, la mujer asintió una vez que vio el sello al final de la hoja de papel. Está bien, por favor espera un momento, los traeré en breve, dijo antes de dirigirse a la parte trasera de la tienda donde había unas cajas de madera donde comenzó a sacar los sellos de explosión. Después de unos minutos y un recuento minucioso, colocó las 500 etiquetas sobre el escritorio y las empujó hacia Kazuo. Kazuo simplemente asintió con la cabeza antes de colocar los 2 pergaminos en el suelo y abrirlos. Kazuo colocó la mitad de las etiquetas en cada pergamino e hizo un sello con una sola mano. Sello. Y con una bocanada de humo, las etiquetas de explosión desaparecieron dentro de los pergaminos. Enrollándolos una vez más y montándolos en su espalda, Kazuo asintió y desapareció con otro uso de su jutsu de parpadeo corporal.
Esta vez su destino no era el interior del campamento sino el claro donde tendría lugar la batalla mañana. Debería haberme quedado en silencio, pensó Kazuo mientras salía del campamento y se alejaba cada vez más de él. Mientras tanto, dentro de la tienda del comandante, los capitanes ya se habían ido y Hikaru tenía una expresión pensativa en su rostro. Su archivo no mostraba que tuviera alguna afinidad elemental todavía y tampoco mencionaba el hecho de que conocía la técnica de esconderse como un topo, aunque la usó en el campo de batalla anteriormente. Nunca imaginé que hubiera dominado perfectamente el jutsu a tal grado. Hikaru pensó mientras la escena de Kazuo explicando su estrategia pasaba por su mente. Es como si cada vez que lo encuentro, me muestra algo nuevo sobre sí mismo que no esperaba en absoluto. Al principio es un nuevo jutsu, y luego sus habilidades estratégicas han crecido mucho más allá de lo que eran hace apenas unos días. Hikaru pensó antes de soltar un largo suspiro. Realmente eres una maldita molestia tratar con Kazuo, murmuró Hikaru para sí mismo antes de recostarse completamente en su silla y mirar la parte superior de la tienda. Eres muy desconfiado, pero mientras seas útil, te dejaré en paz. Al menos hasta que termine esta guerra. Cuando los pensamientos de Hikaru terminaron, algo inesperado para él sucedió una vez más. Mierda, asterisco. Con el sonido del viento en movimiento, un ambu apareció dentro de la tienda. El ambu tenía una máscara blanca sin ninguna pintura. El maestro nos ha ordenado que eliminemos a Chunin Kazuo cuando la guerra comience a disminuir. Es un peligro para la estabilidad de la aldea. Mientras tanto, a un par de millas de distancia, se podía ver una figura que aparecía y desaparecía constantemente a medida que se alejaba más y más del campamento de Konoha. Fue Kazuo quien utilizó todas sus reservas de chakra para llegar al lugar lo más rápido que pudo. El paisaje a su alrededor cambiaba constantemente, y como no tenía la destreza visual de alguien como Shisui Uchiha, ni siquiera podía saber si había un enemigo a su alrededor. Sin embargo, a diferencia del genio Uchiha, Kazuo no tenía necesidad de preocuparse por un enemigo. Si muriera, entonces podría simplemente volver atrás en el tiempo. Finalmente, después de unos 30 minutos de usar constantemente Sunsin hasta que sus reservas estaban a punto de agotarse por completo, Kazuo llegó al borde del claro donde se llevaría a cabo la batalla en toda regla entre las dos aldeas militares. Sacando una pastilla de soldado de su bolsa ninja, Kazuo rápidamente se la arrojó a la boca y esperó. 5 minutos después, su chakra ya había alcanzado niveles cómodos una vez más. Haciendo una señal con una sola mano, pensó Kazuo. Estilo tierra, escondiéndose como un jutsu topo. Con ese pensamiento, la tierra bajo sus pies rápidamente se humedeció y pronto se volvió lo suficientemente suave como para que comenzara a tragar su cuerpo. Todo este proceso sucedió casi en un instante, y apenas 2 segundos después, Kazuo había desaparecido de la superficie. Usando su chakra, Kazuo mantuvo una forma constante para que el jutsu pudiera realizarse incluso cuando quitó la señal de la mano. En ese momento Kazuo se dirigió al centro del claro. Ya había memorizado todo el lugar durante los 5 minutos que había esperado su píldora de soldado y ahora sabía el número exacto de pasos y la distancia que debía recorrer para llegar a los lugares donde colocaría las etiquetas de explosión. 5, 4, 3, 2, 1. Aquí, pensó Kazuo mientras se detenía en el lugar y, usando una cantidad minúscula de chakra que separó de la mayoría, invocó las etiquetas de explosión de su pergamino. Para hacer esto, primero hizo un pequeño claro bajo tierra, lo cual resultó fácil considerando lo suave que era la tierra a su alrededor mientras realizaba el jutsu. Una vez que las etiquetas aparecieron frente a él, Kazuo dejó de usar el jutsu inmediatamente. La tierra a su alrededor se endureció rápidamente y volvió a sus niveles de resistencia habituales. Afortunadamente no me combino con la tierra mientras uso el jutsu y simplemente formo túneles por los que paso, de lo contrario, cancelar el jutsu mientras aún estoy bajo tierra me haría morir instantáneamente. Kazuo pensó y se apresuró a colocar rápidamente las etiquetas de explosión en el pequeño agujero redondo que había creado frente a él. Una vez colocados los 100 tags, Kazuo sacó una hoja de papel que tenía consigo y que durante su camino hasta aquí se había alargado hasta volverse similar a una cuerda.
Esta era la forma que había ideado para activar todos los sellos mientras se mantenía a una distancia cómoda de ellos. Desde que obtuvo el Jutsu Shuriken de papel, Kazuo había pensado en formas de obtener el Kekkei Genkai de papel, sin embargo había fallado miserablemente. Sin embargo, sus esfuerzos no fueron completamente inútiles, al menos había aprendido a transportar su chakra a través del papel. Incluso si el papel era completamente normal y no estaba hecho de algún árbol especial ni nada por el estilo. Juntando sus manos, Kazuo usó el jutsu de liberación de tierra una vez más y se alejó de las etiquetas de explosión. Su próximo destino estaba a 12 segundos a la derecha. La cuerda de papel estaba siendo engullida por la tierra a medida que se alejaba y el túnel que había creado colapsó de la tierra blanda y maleable. Repitió este proceso 4 veces más antes de darse la vuelta y dirigirse al lugar donde había estado cuando llegó por primera vez al claro. Durante este tiempo tuvo que detenerse en múltiples ocasiones para crear más cuerda de papel que ató a la que estaba conectada a las etiquetas de explosión y luego continuó moviéndose bajo tierra. Todo el proceso tomó 1 hora y al final Kazuo quedó casi sin chakra y completamente exhausto, con todo el cuerpo empapado en sudor, tanto por estar bajo tierra como por el estrés de toda la situación. De regreso al lugar donde había estado bajo tierra por primera vez, el suelo se abrió y Kazuo saltó, tomando respiraciones profundas mientras sostenía sus rodillas, sus ojos desenfocados ganando claridad poco a poco. Casi muero asfixiado por no tener suficiente oxígeno, pensó Kazuo antes de caminar detrás de un árbol y sentarse. Ahora solo quedaba esperar 7 horas en territorio enemigo y luego regresar bajo tierra para terminar el trabajo para mañana. Los segundos se convirtieron en minutos y los minutos se convirtieron en horas mientras Kazuo permaneció sentado en el suelo. Su mente lentamente comenzó a jugarle malas pasadas debido al profundo agotamiento y estrés por el que estaba pasando. Al menor movimiento o sonido hecho por la vida silvestre, Kazuo entraba en un estado extremadamente cauteloso, anticipando lo peor, pero sin embargo descubriendo que era solo un conejo o un ciervo. Suspiro asterisco. Yo y mi bocaza enorme puedo hacerlo, comandante, pensó Kazuo, pero no se arrepentía ni un poco de su decisión. Este plan podría hacerle ganar mucho dinero en el pueblo, era algo que estaba dispuesto a hacer para poder obtener un rendimiento lo suficientemente grande de la hoja. Quizás un jutsu de rango A o B, pensó Kazuo mientras comenzaba a repasar todos los jutsu que podía pedir antes de decidirse por uno. El clon de la sombra, con mi chakra actual solo sería capaz de hacer uno, pero incluso eso es más que suficiente, podría usarlo en tantas estrategias que es una locura. Pensó Kazuo mientras veía el sol salir sobre el horizonte. El momento estaba cerca, ahora tenía que volver a la clandestinidad y esperar pacientemente a que llegara el enemigo. Muy bien, comencemos, pensó Kazuo mientras una sonrisa superficial aparecía en su expresión.